De la mano del CREAF catalán estamos haciendo un proyecto llamado REGEN con ayuda de la European Climate Foundation para poder definir y concretar los criterios de la agricultura regenerativa verdadera y cómo se practica eso en diferentes tipos de cultivos. Y decir, esto es lo que es para nosotros en Iberia una agricultura verdaderamente regenerativa. Nosotros somos hijos del arado, o sea, la agricultura que empezó hace 10.000 años en Mesopotamia se basó en el trabajo de la tierra y ahora aquella zona donde empezó es un desierto. But if we look at the history of civilization, it basically says if you lose your soil, you lose your freedom. There's several global needs. One is the soil crisis, which I think is the greatest crisis that we have 7 billion people and we only have 5 billion hectares of arable land left. Los suelos están intoxicados. Hay una fuerte compactación. Entonces son suelos que necesitan un trabajo permanente de recuperación. Yo estimo acá entre 3 y 5 años. The key is soil cover. A lot of erosion is caused by excessive bare ground. That's the beginning of it. Anything that can cause the capture of stream flow and the channelization of that at high steepness is going to start causing erosion on the landscape. Is that we come to the land not to see how fast we can extract, and extract resources from it, but rather how can we build a reservoir of abundance in this land. Desertification is increasing, so as we destroy our soils, we destroy our capacity to live. So certainly conventional farming has dramatically increased production, but the cost has been pretty severe in terms of long-term stability of land. As the production increases, we need more inputs, which has a cost, and it's sort of this kind of thing, but always the difference between the cost and the amount of production is fairly close. So what's causing a lot of this erosion here, you can have wind erosion, but most of this is water coming off the land. We put the water back to work to heal the landscape. So we call it let the water do the work, or going with the flow, to use that power of the water to do what we need it to do to heal the landscape. La materia orgánica es el gran factor de vida del suelo y de la vida de nosotros también. Y esto pasa a los alimentos que nosotros estamos comiendo. Esto significa salud, esto significa una parte importante de la felicidad humana, que es tener una buena salud. So the beauty of living things, of the plants and the soil and the water and the trees and the biological community is that fundamentally it is living. That's the major difference between the mechanical and the living. It is a living thing that we can, with these wonderful healing principles, it can heal and it can forgive and be bountiful and fruitful again. Tenemos tecnología para producir sin veneno, producir para la humanidad, producir masivamente para la gente, para el pueblo. I look at nature as being the ultimate entrepreneur who is a regenerative capitalist. Your landscape is so well designed because you get good rains, good growth, fast results. This is my first time to Spain, and it is just wonderful. And the opportunities here as I look around and see what could be done on
on these areas, you know, beyond what's already being done. It's beautiful, don't get me wrong, it's beautiful, but it could be far more beautiful with some of these techniques you know, used on the landscape. Veía en las propuestas regenerativas una oportunidad de llevar a cabo esto que siempre habíamos ambicionado, que era un suelo vivo. Quizá no hemos puesto el ojo tanto en este aspecto durante demasiados años, ¿no? Tenemos un problema ambiental grave que va desde los campos hasta el mar a causa de la lixiviación. El más conocido de todos son los nitratos, pero no solo los nitratos, también hay pesticidas que corren por nuestro medio líquido, nuestros ríos y nuestros mares. Nuestros suelos son enfermos crónicos, así que esto es un problema de seguridad alimentaria. Queremos buscar resultados suficientes, con datos suficientes para impulsar un sistema y generar un cambio. Tiene que haber un cambio de mentalidad completo, ¿vale? Tenemos que sobrepasar generaciones, culturas, hábitos, prejuicios, normativas y miedo. Regenerative agriculture is a whole set of methodologies which are attempting and succeeding at trying to develop more economically viable and ecologically regenerative local agricultural communities. La agricultura regenerativa busca reducir la dependencia exterior. A la larga vamos consiguiendo más producciones y entonces es más rentable que la convencional. ¿Es más interesante comer una carne regenerativa a pasto? ¿Por qué? Estamos consumiendo la carne de una leche incluso mejor para nuestro sistema cardiovascular que lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. La alimentación influye muchísimo en nuestra salud y con los ácidos grasos se nota fundamentalmente. Cuando los pastos y forrajes tienen diversidad de especies, son mucho más ricos en estas sustancias que cuando es un único cultivo de una variedad que hemos comprado expresamente para sembrar. Y mucho más ricos que cuando alimentamos a los animales con los piensos. La microbiología es la piedra clave de todo. El compost es tu probiótico. No solo aporta nitrógeno, aportará vida en el sistema. Y luego para el consumidor, la producción regenerativa supone poder tener acceso a productos que son mucho más saludables para su propio bienestar. Y cuando estamos saludables, estamos sanos, podemos expresar nuestro potencial.
Entonces, comer saludable es también un acto revolucionario, porque supone cuidar de mí y, por tanto, poder florecer y ofrecer lo que yo tengo que hacer así. El pastoreo dirigido, pastoreo racional, pastoreo holístico, tiene muchos nombres. Consiste en dividir la finca en parcelas mediante cerca fija o pastor eléctrico preferentemente, y solamente en el primer año se puede producir hasta un 50% más de comida. El suelo no puede ser una autopista para el agua que cuando llueve acaba por escorrentía al río y al final al mar, ¿no? Y se lleva los nutrientes, sino que tiene que ser una esponja que sea capaz de absorber el agua, captarla, retenerla y generar esa vida en el suelo que es la base de la fertilidad, ¿verdad? Somos dedicados a la salud del suelo. Estamos trabajando con la naturaleza, fomentando la biodiversidad a lo máximo. Tenemos como 60 cultivos en la huerta. Producimos durante todo el año, que tampoco es muy típico. Con la misma semilla yo consigo el doble de producción, solo porque el suelo mío está sano, está trabajando con todo esto. Demostrar al mundo, y en especial al mundo mediterráneo y al mundo hispanoparlante, al mundo, qué está pasando aquí, ya cosas en marcha, ¿no? Un colectivo en marcha, y que podemos hablar juntos, estrechar lazos, abrazarnos y hablar de estrategia, porque esto no lo vamos a hacer solos, sino que lo tenemos que hacer entre todos y entre todas. Y las administraciones públicas son absolutamente esenciales. Y es por eso que hoy no solo se presentan nuevas herramientas vinculadas a la agricultura regenerativa, sino que también se presentan nuevas oportunidades de cambio hacia un futuro más consciente con su entorno. Hemos decidido como ciudad que queríamos proteger el regadío y no convertirlo en polígonos industriales. Desde el mes pasado, desde septiembre, todos los niños que van a las escuelas, a las guarderías municipales, pues los 100 menús que comen allí son de productores locales transformados en una cocina comunitaria que hemos creado en nuestro mercado y que es gestionada por una cooperativa de agricultores, ¿no? La verdad, no somos referentes en agricultura regenerativa. Yo soy un apasionado de ello y espero que algún día también lo seamos. Nosotros empezamos a hacer trabajos sobre esto en el 2015, hace 10 años, y evidentemente ni en el resto de España, a nivel de administraciones, y en el resto incluso en Europa, sabían de qué estábamos hablando. Y entonces lo único que espero es que entre todos llegamos a conseguirlo en el menor tiempo posible por el bien nuestro y de nuestros hijos. Que el futuro será regenerativo o no será. Se han hecho ya 6 debates, ¿vale? Temáticos de federaciones con toda una tarde dedicada a cada uno de ellos, y entre todos se ha ido aprobando lo anterior, con lo cual tenéis la versión más actual de lo que se ha aprobado por parte de toda esa gente participante. Incluyen, por ejemplo, el manejo del agua, que era algo que no lo teníamos contemplado antes y que, sobre todo ahora, es tremendamente importante.
hemos disfrutado, hemos compartido, pero también hemos trabajado, ¿no? Como aportando nuestro resto de harina y de todos. Creo que es un intercambio muy fructífero. Pudimos encontrar a montones de productores y gente que trabaja en ecosistema en diferentes áreas, también de diferentes partes de la península. Creo que lo que más me interpeló es encontrar diferentes vivencias y poder debatir sobre todo eso. Y ese es un trabajo muy importante porque se basa en experiencia práctica, el colectivo practicante y visión científica y datos científicos que avalan eso que los granjeros y granjeras, los productores, están viendo en sus fincas, ¿no? Después de años de manejo regenerativo. Y recordar que no estás solo en tus cambios. Al final es tejer redes de apoyo mutuo y de crear ecosistemas. Nos hemos juntado algunos de los principales actores del ecosistema de la agricultura regenerativa ibérica para discutir, para establecer las bases de qué es esto de la agricultura regenerativa y sobre todo empezar a mirar a futuro. Revive is a celebration of this movement of radical, brave and amazing human beings who are changing the hope of our future. Lo que sacamos de entre hoy y mañana sean conclusiones que estén muy basadas en criterios técnicos y científicos. Recordad, como dicen siempre los científicos, tiene que ser medible. Que son unos criterios que tendrían que ser lo más sencillos posibles, que tengan los indicadores posteriores y que con eso podamos definir lo que son cultivos regenerativos. I've been teaching at least, is something called holistic management. And by that we mean taking a look at the entirety, the whole of the resources that we are managing. What people often refer to as the triple bottom line. So we're talking about social values, economic values, and ecological values wrapped into one package. What we have to do eventually is get to the cause, the root cause of the problem, rather than merely treating the symptoms. Hay que cambiar el paradigma de la agronomía. Es un paradigma falso, que es una idea que es solamente positiva para la industria. So I always tell farmers, you're not just out producing stuff. You're either healing or hurting this nest on which we depend, this web of life that we all are ultimately dependent on. Because ultimately we realize that a successful farm business can't be run, like a factory. Hemos empezado tratando temas muy más físicos de pluviometría, orografía, tipo de cultivo, pendientes y demás, pero también se han tratado temas un poco más sociales o casi culturales. La buena fórmula así, adaptar y aplicar las prácticas regenerativas según el contexto territorial, ambiental y agronómico de la finca, en coherencia con una planificación a largo plazo. Sometimes it's about reading how your water flows over and through the landscape and just really being aware of the roughness and where it's slowed and where the slope changes. Well, why is the water running off the land instead of soaking in like it used to? Well, we're plowing the land. We're leaving the soil bare. Well, why do we do that? And they also, the quality of the soils determine how much flooding we have. En cambio, en la zona donde hay cobertura, ahí no arrastró nada y se mantiene el suelo intacto. Suelo desnudo. El agua se lo lleva. Suelo cubierto es una esponja. Yeah, if you understand that you're just trying to slow the water and spread it out,
then you can adapt those concepts to what fits your landscape and the resources that you have close by. And their goal, and we'll see one today, is to slow the water so that sediment can get in between the rocks and give a place for seeds to germinate and hold the soil in place. Pues para realmente ser una agricultura regenerativa, creo que debemos entender que el aporte a la creación de un suelo vivo también aporta a la restauración del ciclo del agua en sí, para evitar clima errático, para evitar las lluvias torrenciales que estamos viviendo en muchos lugares. Crea porosidad en todo el suelo de Brasil, especialmente en las zonas donde se recarguen los acuíferos. Hay que regar todo el suelo. El suelo es el ser vivo, no la planta. Creo importante evitar extracción de acuíferos fósiles. Realizar prácticas de manejo hidrológico que promuevan un uso responsable y no contaminante del agua, adaptadas a la disponibilidad hídrica y a la realidad geológica de la región con impactos positivos sobre el entorno. Los agricultores no gastamos agua, sino que usamos agua, que no es lo mismo. Lo que hay que ser es muy eficiente en el uso del agua, muy eficiente en el uso de energía y muy escrupuloso en los arrastres de lo que añadimos al agua. Si ya no deberíamos de estar extrayendo ni una gota de ningún acuífero fósil, porque en la escala humana no es y no será nunca renovable. Porque todo lo que hacemos es trabajar con la vida del suelo. A medida que la vida del suelo, que se llama biocenosis, se desarrolla positivamente, eso significa aumento de fertilidad, eso significa aumento de producción, eso significa aumento de salud. Nature is very diversified, and so if we're going to have a stable farm, it's going to be a farm with lots of different plants, lots of different animals, all dancing symbiotically across this landscape. Realizar prácticas que activamente protejan y aumenten la biodiversidad, tanto como Y le añades igual silvestre y cultivada. Claro, y aquí variedades tradicionales. Y aquí le metes las variedades tradicionales y ratas autóctonas. Eso es. Si el chincún. Habría que buscar, claro, aquí lo que te está hablando es de que haya rotaciones, que haya diversificación, es un criterio mucho más de variación de cultivos dentro del sistema. En el tema de biodiversidad, añadir una segunda es la búsqueda de otros cultivos complementarios en la medida de lo posible. Trabajar con variedades adaptadas y sobre todo seguir avanzando con esas variedades. Una variedad tradicional es una variedad viva que sigue evolucionando. Livestock may be used to improve land health. And the history of human interaction with livestock on the land has been the opposite. And many people believe today that livestock will only deteriorate land health. So we've discovered now that is not true, and we can understand the management of wild grazers and incorporate that into the management of our livestock and turn around the effect on the land to something positive. Time is more important than numbers. By that we mean it is the time of exposure of the soil to trampling, the plants to grazing, that determines whether or not livestock use on the land is going to have a positive or a negative outcome. Es el uso de los pastos bajo leyes universales de manejo. Entonces los científicos, la Academia Francesa, no reconoció la importancia de la genialidad de Voisin. Hoy podemos decir que es una tecnología absolutamente consagrada, absolutamente completa,
no tenemos ninguna clase de problema, no tenemos ninguna clase de dificultad en implantar un proyecto. El proyecto más grande que tenemos tiene 30.000 hectáreas. Entonces, la escala es una escala compatible, digamos, con la demanda humana. Y en este sentido, el PRE es indiscutiblemente la tecnología más económica, más eficiente y más rentable para la producción de leche y carne en base a pasto. El pasto es la energía solar, que no tiene costo, no contamina. Históricamente, el pasto es el alimento básico de los rumiantes. If you came and visited Polyface today, what you would see is literally a choreographed ballet occurring on pasture. We move the cows every day to a fresh paddock, and they're often in pretty tall grass. And so behind the cows, about 3 days behind the cows, come the egg mobiles. And these are laying chickens that act as pasture sanitizers behind the cows. By sanitizing the paddock, they take what would normally be a liability, bugs and pathogens and parasites for the cows and all that, and they turn that into an asset of eggs. Hablando de la necesidad de un pastoreo dirigido y planificado, hemos añadido lo de dejar periodos largos de descanso que garantice la evolución de la necromasa del suelo y permite el aumento del carbono estable en el suelo. O sea, la necesidad de que hayan por lo menos épocas y parcelas con descansos algo más largo de lo que a veces se averigua en algunos sistemas. Yo lo que hago es parcelas grandes, meto el ganado, vallo, entro el ganado, comen, cagan, mojo si no hay lluvia y tapo. Al tener animales, sé que voy a tener un chote de fertilización. Well, we're plowing the land. We're leaving the soil bare. Well, why do we do that? Well, that's what we've always done. Well, why have we always done that? Well, it was done to control this weed or whatever it was, but what we have to do eventually is get to the cause, the root cause of the problem, rather than merely treating the symptoms. Is an increasing awareness that what we're currently doing is not working, that in fact it's causing greater and greater problems, and that continuing to go down the same road is not going to solve those problems. Even though our grandfathers and great-grandfathers have abused the earthworm or abused the land or abused the ecology, it is a living thing that we can, with these wonderful healing principles, it can heal and it can forgive and be bountiful and fruitful again. That's the major difference between the mechanical and the living. La Mesopotamia era un maná, hoy es un desierto. Y ese es el producto del arado, porque el arado ahí tiene consecuencias muy negativas. Produce una pérdida de materia orgánica, y la materia orgánica es el gran factor de vida del suelo y de la vida de nosotros también. Summed up in the statement that bare ground is public enemy number one. And what we mean by that is that the basis of a healthy functioning ecosystem begins with a covered soil surface. Covered soil surface either with plants or the old material from plants that can cover the soil. Either one will do the job. Because especially in eroding areas, we just want to slow the water. We don't want to impound it. We want it there longer. We want it to lose its erosive force, especially where it's not well vegetated, but you want vegetation to grow. People think we're building structures to control water. We're building structures to make a place for plants to grow. The plants do the work. We have to change our thinking from engineering to how do we get more plants growing.
mantenido permanentemente de cubiertas vegetales vivas o inertes. Pues lo incorporas, la estás eliminando. Lo triturado acaba en CO2 más rápido que los quemados. ¿Qué hacéis vosotros con ambos? Triturados. Se acordona, pasas con la trituradora y se da una alfombra de astillas. Entonces la temperatura que consigues mantener debajo de las astillas hace que pueda permanecer muchísima más cantidad de microorganismos, lombrices, lo que tú quieras. Bajo ninguna circunstancia se debe desinfectar el suelo. En el apartado de nutrición del suelo en permitidos añadiríamos el BRF, o sea, triturados de poda. We have almost always degraded soils when we farm the land and produce crops. And we now have developed the knowledge and the technology to farm and build soils at the same time. That's incredible. Soil, topsoil, living soil, performs a huge array of ecosystem services which have economic impact way beyond just the provision of food and fibre. Vamos a ganar dinero. Pero quitando insumos. Sí. Claro, siempre es la misma ecuación. Y bueno, y ahí empezó realmente un poco el camino, ¿no? Es que es un camino y que te has de equivocar y que no. Eso es fundamental, es que si no, nunca serás bueno. Absolutamente. Que ya haya equivocaciones que ya tú ya le digas, no, mira, es que no te empieces con eso. Yo lo viví lo de esta manera porque a mí me funcionó. Ahórrate la hostia. Ahórrate la hostia. Claro, pues ahora no, el maíz lo hemos cambiado por el sorgo, hacemos sorgo porque necesitamos energía para hacer proteínas. Los ternerillos ya hemos quitado el pienso. A las 3 semanas empiezan, aparte de la leche, con 5 o 6 kilos con cabeza, pero aparte de eso ya empiezan con Unifit y con paja. Claro, la paja es lo que... No, damos forraje de calidad. Ah, vale, eso es muy diferente. Es que es muy diferente, claro. The conventional approach has led to, as we've developed more and more technology, is a greater dependence on inputs, on genetic breeding that relies on inputs to maintain that very high production. One of the words that I mentioned in conjunction with conventional agriculture is addiction, or the need for more and more inputs all the time, particularly by the farmer. The shift that we can begin with regenerative techniques is to change the focus away from the input part to regenerating the health of the soil that replaces the inputs over time. Y la Revolución Verde lo que hizo fue utilizar las reservas de petróleo como fuente energética en nuestra alimentación. Es un insumo finito, tiene una altísima contaminación ambiental. Los productos solubles producen la dependencia de los venenos y esto pasa a los alimentos que nosotros estamos comiendo. Si nosotros trabajamos con sustancias de alto peso molecular, no hay parásitos. Si no hay parásitos, no hay necesidad de agroquímicos. Estos procesos que son procesos de vida y son procesos naturales, que las multinacionales dicen que los productos naturales es un atraso. Es una tremenda mentira. Atraso es usar productos que llevan a la muerte y no a la vida. If we can grow more biomass, not with chemical fertilizer, then suddenly that landscape becomes very forgiving. No, había que hablar de fertilizantes por un lado, de biocidas por otro, agrotóxicos por otro. Sin ellos no inhiben lo que es la construcción de suelo, la construcción de vida, es decir, las 4 M's, para mí, bienvenidos. Estamos hablando de que la agricultura regenerativa queremos que no tenga insumos externos en la mínima parte posible por muchos motivos. 1, porque valen dinero y los agricultores no pueden asumirlo. 2, porque está provocando todas unas emisiones a la atmósfera que tampoco queremos que se produzcan. La máxima es, si es tóxico, no es bueno, y si no te lo puedes comer, no lo pongas. Pero si constantemente tienes que estar protegiendo ese cultivo, es porque la naturaleza te está diciendo que lo debe estar ahí. Y si no debe estar ahí, no es regenerativo, porque no se adapta al terreno.
A mí me gusta soñar con una agricultura regenerativa sin ningún producto. En esta mesa tenemos un grupo de trabajo donde hemos estado hablando de los organismos modificados genéticamente. Lo primero que hemos hecho es diferenciar entre lo que son los transgénicos y lo que es CRISPR. Hemos decidido que CRISPR queda en observación. El tema de los transgénicos es mucho más complejo. Creemos que su uso debería estar no autorizado en agricultura regenerativa. Seguimos sin aceptar los transgénicos y los de edición genética, por principio de precaución, de momento tampoco. We have been given petroleum, I'll say, petroleum as a tremendous bonanza at a time in human history when we have the technology to leverage this resource and remediate all the damage that human civilization has done over the millennia. Entonces yo creo que la reducción o evitar incluso que se utilicen plásticos en la agricultura, por la zona en la que yo vivo, pues para mí es un punto muy importante, que se tendría que minimizar el uso de plástico. Primero distinguir plástico de acolchado, plástico de estructuras, ¿vale? De infraestructuras agrarias. Es un tema que parece que no, pero es que estamos envueltos en plástico. ¿Cómo lo evitamos eso? ¿Un invernadero puede ser regenerativo? Pensar un poco en esos indicadores, en esa gestión eficiente de tal, en intentar minimizar, en decir qué vas a hacer para ir reduciendo todo el tema de plásticos. Si se puede usar paja para hacer un acolchado y no un bioplástico, pero eso sería una mejor práctica, por ejemplo. Si no sabemos cómo mejorar, dejamos así, pero es un tema pendiente. Producir para la humanidad, producir masivamente para la gente, para el pueblo. Hay necesidad de formación, hay necesidad de preparar gente acá que sea capaz de asesorar a los productores para que hagan las cosas como tiene que ser y para que tengan realmente los mejores resultados, ¿no? Y yo me alegro mucho de ser el vehículo, digamos, de la introducción del PRV acá, ¿no? Y esa es la responsabilidad de ustedes, ¿no? Consumers, urban consumers, are equally at some sort of tipping point where the system that they're part of is also starting to break down. Regenerative agriculture, started by Darren and Lisa, is a network. It is trying to bring the information and the techniques to heal, to bring an agricultural healing to the landscape. At the end of the day, when those of us who come and pollinate an area, when we leave, our goal is that people then go to their own farms and their own places and realize, wow, we could do so much more here. Es muy importante. Es ser transparente, no es lo mismo no querer hacer jornadas de puertas abiertas porque no tienes el tiempo, la capacidad ni la iniciativa, porque no, o sea, me parece que es distinto ese, que eso es totalmente personal, a, bueno, esta práctica es muy buena y me la quedo para mí y la privatizo. Entonces son discusiones distintas y creo que hay cosas que deben ser líneas rojas y hay cosas que son buenas prácticas y que pues se pueden adoptar o no dependiendo de las circunstancias. Hemos participado en un estudio con el BC3 que da muchos datos interesantes y uno de ellos es que el 93% de los productores regenerativos son muy felices y están muy orgullosos de su trabajo. Eso es algo que en el actual clima de desesperación en el mundo rural y de abandono y de falta de relevo generacional es un dato absolutamente espectacular. O sea, ofrece esperanza y posibilidad de empleo digno y empleo feliz a las personas en el campo, no solo por la producción en sí, que es el eje de ello,
sino con todos los demás empleos y diferentes acciones que se desarrollan en torno a esa producción. Y hemos presentado también el mapa de fincas regenerativas con 120 fincas ya en España y Portugal y las Islas Baleares que hacen esto. Y también hemos presentado un nuevo buscador de productos. Esta es una nueva fase de nuestro trabajo. Venimos 15 años apoyando mucho a los productores y ahora es momento de realmente conectar con los consumidores y ponerles fácil el consumir este tipo de productos y, por tanto, votar por el futuro que queremos ver. Nos dicen que votamos cada 4 años. No es verdad. Votamos cada vez que sacamos la cartera del bolsillo. Cada vez que compras algo, estás votando por un sistema u otro de producción. Estás votando por una calidad u otra. Estás apoyando a unas empresas u otras y a unos modelos productivos u otros. Es una de las cosas que podemos hacer para realmente ser el cambio que queremos ver. ¿Y qué es eso de regenerativo? Pues regenerar significa devolver la vida a aquello que lo perdió. Entonces, regenerar es devolver la vida. Y cuando hacemos una agricultura, ganadería regenerativa, lo que estamos es teniendo en cuenta eso, procesos de vida. No se trata de usar uno u otro insumo. Hay una conexión directa entre la salud del suelo, la salud de mi microbiota y, por tanto, mi salud y la de la sociedad. Pero es la única manera de que en una escala de tiempo aceptable podamos ver unos suelos nuevamente fértiles y con capacidad de producir. La concentración nutricional es mucho mejor, por lo tanto la salud que los consumidores vamos a obtener con esos alimentos es mucho mejor. Aquí hemos venido básicamente a trabajar y es de una vez definir y concretar los criterios que nos piden muchos actores a nivel financiero, a nivel administrativo y político, de definir los criterios que tiene que tener un producto para ser regenerativo. Entonces nos hemos juntado un montón de productores de diferentes ámbitos, desde cerealistas, agricultores cítricos, de huerta, ganaderos, de aves, de vacuno, de cabra, de ovino, para consensuar esos puntos, definirlos, irnos al detalle, para construir sobre esto una definición que podamos ir a la administración, que podamos ir a los bancos, a los fondos de inversión por impacto y decirle, oye, ¿tú quieres promover la agricultura regenerativa? Pues esto es, la agricultura regenerativa va bajo los criterios del colectivo regenerativo que hay en España. Todas partes de la península que estamos en la misma, poder estar juntos y mostrar que no somos 4 gatos ya. Nosotros sabemos qué hacemos, cómo hacerlo y ayudar a los demás y dar la mano abierta para poder apoyar a los demás a conseguir la misma transición que nosotros hemos hecho los últimos años. Hemos sido capaces de generar modelos que son escalables. Y empieza a ponerse encima de la mesa como una alternativa real, escalable, de hacer una agricultura del futuro. Es otro cambio de mirada hacia cómo nosotros lo relacionamos con nuestro entorno y con nuestro contexto. Y esto ya es una realidad. Esto es una utopía que lo era hace 15 años y ahora es una utopía que camina.